Hachi pregunta hoy con el doctor Xavier San Llorens, infectólogo y miembro de la Comisión Asesora para el COVID del MINSA. Doctor, la estrategia de aflojar y apretar la cuarentena, ¿se sabía que eso iba a ser así? ¿Debe ser así? ¿O lo hicieron porque no resultó el plan inicial? No, desde un momento, desde el principio, se sabía que iba a ser así. De hecho, hay muchas publicaciones que reflejan precisamente que todos los países tenían que adoptar ese tipo de estrategia, que le han llamado, en Latinoamérica se le ha llamado la estrategia del acordeón, o sea, apretar, aflojar, porque se sabía que los repuntes iban a ocurrir tan pronto se aflojaran las medidas de mitigación más rigurosas, ¿no? De hecho, también en inglés se publicó un artículo sobre la danza o el baile y el martillo, que precisamente reflejaba lo mismo. O sea que todo el mundo sabe que a medida que se flexibilizaban las medidas de confinamiento, de cuarentena, se iba a experimentar repuntes en el número de casos y que iba a haber que apretar, aflojar, apretar, aflojar. O sea que es Pero cuando algo que volvieron a realmente lo esperaba. apretar, doctor, le dijeron a la ciudadanía es que ustedes no se portaron bien. Entonces, ¿era lo esperado o es porque la gente no se portó bien? Era lo esperado. Ahora, claro, hay un sinfín de factores que pueden hacer que haya que apretar más o haya que apretar menos, o haya más casos o haya menos casos. Y en ellos se incluye indisciplina de un grupo de la sociedad, aunque sea pequeño, el grupo puede influir evidentemente en el número de casos y también evidentemente pues a fallas del sistema de salud y a otro gran número de factores que pueden incidir en esto, ¿no? Es una conjunción de factores realmente. Doctor, Hay ¿en base a corresponsabilidad. qué abrieron la fase 2 y soltaron las restricciones de movilidad si los casos iban en aumento y el RT también? Bueno, a ver, había un aumento en el número de casos y en el RT, pero era muy focalizado. Entonces, hubo bastante discusión sobre qué medidas aflojar y cuál mantener. O si se focalizaba en las áreas donde hay muchos más casos activos para no penalizar a gran parte del país que realmente no tiene casos o tiene casos esporádicos. Entonces, la discusión básicamente se centró en eso, ¿no? En decidir cómo hacer la flexibilización de las medidas. Y había bastante discusión si volver al tema de las cédulas o del sexo, o dejarlas así, o mantener el toque de queda o no mantenerlo. Al final realmente se tomó una decisión consensuada de muchas partes y básicamente ensayo y error, ¿no? Como ha ocurrido en toda la pandemia a nivel mundial, ¿no? Y entonces uno en la medida que ve que a lo mejor una medida está desacertada, pues hay que apretar nuevamente, etcétera. ¿Los expertos recomendaron lo que pasó o recomendaron abrir por género? No, el grupo opina, cada uno tiene una opinión a veces diferente, se llega a una especie de consenso y al final el Ministerio de Salud junto con el equipo de gobierno son los que toman la decisión final, ¿no? Con base en diferentes parámetros sanitarios, el principal evidentemente, pero también el económico y el social, ¿no? Por el desempleo, por la informalidad, porque la gente tiene hambre, porque la gente necesita sustento económico, etcétera, ¿no? O sea, son muchos factores que inciden en las tomas de decisiones y no es una sola persona la que toma la decisión, sino es un grupo y al final se hace un balance de opiniones a favor o opiniones en contra y se toma una decisión. ¿Y cuál era su opinión? No, la opinión mía ha sido también la de muchos otros miembros del grupo asesor, incluso del equipo ministerial, ¿no? De ir aflojando muy gradualmente, muy lentamente, de forma focalizada, ¿no? Y en forma escalonada. Que no Así fue lo que que pasó. esa siempre... Doctor, ¿por qué se le siente tan bravo con la ciudadanía? Usted escribió un artículo de opinión hace 2 domingos diciendo que estaba a punto de renunciar. ¿Con quién está molesto y por qué? Bueno, no es que esté molesto, ni que esté bravo con la ciudadanía en lo absoluto, evidentemente que no. Lo que pasa es que uno, ante tanta crítica malintencionada y destructiva, porque también hay crítica constructiva y que uno la aplaude y enriquece, pero hay mucha crítica destructiva y malintencionada, ¿no? Entonces eso desmotiva, descorazona, la familia aprieta de que por qué yo tengo que estar sometiéndome a ese escarnio público cuando es una colaboración completamente desinteresada, gratuita,
Me han acusado incluso de que yo tengo un negocio de vacunas, que vendo vacunas al Estado, lo cual es completamente falso. Yo básicamente 30 años siendo investigador en tratamientos y en vacunas para que al final los gobiernos, no solamente de Panamá, sino del mundo, tomen una decisión de qué vacuna es más segura, qué vacuna es más efectiva. Además, usted ni siquiera atiende en la clínica privada, solamente en la pública. Yo solamente atiendo en el Hospital del Niño y además hago investigación clínica de forma privada. Pero doctor, su molestia entonces es con la crítica malintencionada, no con la ciudadanía y tampoco con el MINSA. ¿Ustedes se sienten escuchados? Por supuesto, el MINSA realmente ha demostrado receptividad en todo momento y transparencia. El equipo ministerial que se reúne con nosotros, la ministra, las epidemiólogas, siempre ha sido un diálogo muy transparente, muy de confianza y de información. En ningún momento nosotros hemos pensado ni hemos visto que ha habido falta de información o ha habido algo que se nos esconde, para nada. De hecho, yo puedo ser testigo de la transparencia con que se ha manejado la información y los datos. Evidentemente siempre puede haber algún error en algún dato o en algún porcentaje, pero son errores involuntarios. La información es bien transparente y a mi juicio siempre ha habido receptividad por parte del equipo del Ministerio de Salud. Vamos a ahondar un poquito en eso al volver. Esto es Flor Misrachi, pregunta hoy con el doctor Xavier San Llorens, infectólogo y miembro de la Comisión Asesora del MINSA. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con el doctor Xavier San Llorens, infectólogo y miembro de la Comisión Asesora del MINSA. Doctor, ¿siente usted que los escándalos están empañando la credibilidad del trabajo técnico del MINSA? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo sí creo, todo lo que sea ruido de presunta corrupción, de mal manejo de los dineros del Estado, evidentemente manchan la credibilidad, disminuyen la credibilidad del equipo de salud, por supuesto, todo eso influye. La política siempre influye en la salud, ¿no? Entonces, y eso ha sido una constante a lo largo de todos los gobiernos, o sea, no es una cosa de ahora, ¿no? Siempre hay una crisis de credibilidad y de liderazgo en el país desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay mucha desconfianza. Cualquier cosa que uno haga ya se piensa que hay un interés de fondo o que hay algo malintencional o que hay algún ilícito oculto. Entonces, lógicamente, pues todo eso influye en la credibilidad del equipo. ¿Cuáles son las proyecciones para junio, doctor? ¿Qué proyecta en la próxima semana, que es cuando se van a ver los resultados de haber abierto una semana el país? Yo no sé si el impacto va a ser haber abierto los bloques, porque realmente, aunque hemos visto algo de impacto en la apertura de los bloques, el impacto mayor tiene que ver realmente con el aumento en el número de casos en los corregimientos que están muy activos. Ese es el principal factor que ha disparado el número de casos recientemente, no tanto la apertura de los bloques. Entonces, la panorámica para finales de junio, que ya se ha estimado, ya se ha calculado, es que si no hacemos absolutamente nada, o sea, si dejamos las cosas exactamente como están ahora, sin haber vuelto al género o al sexo, nosotros podemos tener 30.000, 40.000, incluso un poco más de casos a finales de junio. Pero no tanto lo preocupante es el número de casos. Lo preocupante es que si no hacemos nada se rebasa la capacidad hospitalaria y ahí ese sí es un problema importante porque el médico tendrá que decidir a quién hospitaliza y a quién no. Y eso evidentemente dejarlo en la conciencia de un médico es desastroso, ¿no? Aparte que el equipo médico está desmotivado, hay algunos que están enfermos, está cansado. Entonces, hacia allá vamos y no hacemos absolutamente nada. Por eso se ha tenido que apretar nuevamente las medidas y hay que meterse activamente en los corregimientos donde están los focos activos para tratar de que en la capacidad hospitalaria en ningún momento se peligre, ¿no? Doctor, usted habla de 30.000 casos si no se toman más medidas, pero ya se tomaron. Entonces, ¿cuál es la proyección? Si no se tomaban medidas, eran por lo menos hasta 30.000 casos adicionales a lo que tenemos ahora. O sea, que estamos hablando de que pudiéramos fácilmente estar entre 40.000 y 50.000 a finales de junio. Ahora, se han tomado nuevamente medidas para tratar de reducir ese aumento exponencial en el número de casos. Y si estas medidas
al menos son 50% eficaces, nosotros pudiéramos llegar a finales de junio sin poner en peligro la capacidad hospitalaria. Pero ese 50% estamos hablando no a nivel nacional, estamos hablando sobre todo a nivel focalizado, donde están los corregimientos más activos con el número de casos. Lógicamente hay una inmensidad de factores que inciden en que la gente, las personas que viven en esos barrios humildes, hacinados, cumplan o no. Y es una cosa bien multifactorial, ¿no? Porque son barrios humildes, de situación social precaria, de mucha informalidad laboral. La gente realmente está pasando páramo, está pasando hambre. Así es. Y esa población incluso a veces no tiene ni siquiera los insumos necesarios de protección y no tiene las ayudas sociales que se necesitan y no tiene la vigilancia estricta para asegurar que está cumpliendo con el aislamiento, no solamente la persona infectada, sino todos los contactos alrededor. Doctor, doctor Rodrigo de Antonio dijo que hasta que no tuviéramos máximo 100 casos al día, no se podría abrir el bloque 3. ¿Cuándo proyectan que puede pasar eso? Un aproximado. Es que esas son cifras ideales, ¿no? Las cifras ideales indican que la apertura del bloque 3 implica mayor riesgo, porque ya son actividades comerciales que ya tienen un poco más de riesgo, ¿no? Quizás el bloque 1 y el bloque 2 no tienen tanto riesgo, pero ya el bloque 3 sí tiene actividades que pueden ser riesgosas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viendo 200, 300, 400, 500, incluso 600 casos diarios, lógicamente, pues, y abrimos el bloque 3, eso va a ser dramático, draconiano el número de casos que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, ¿Cuándo proyectan que vamos a tener 100 casos para poder abrir el bloque 3? es que depende. No hay una bolita mágica, ¿no? Eso depende del cumplimiento de las medidas y cuán efectivos seamos en contener los focos activos en diferentes corregimientos Sí, pero 2, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Hay que acordarse que el 100% de la población es susceptible a este virus. Y actualmente nuestras estimaciones indican que por ahí por 5 o 6% de la población del país ha sido ya infectada por el virus. O sea que todavía nos falta un largo trecho de aquí a finales de año o hasta que haya una vacuna, ¿no? Que sería realmente lo que cambiaría la panorámica, el escenario del juego, ¿no? Así que de aquí a diciembre nosotros vamos a estar en estas medidas de apretar, aflojar, apretar, aflojar, apretar, aflojar, hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo que reduzca el tiempo de hospitalización y que mejore el pronóstico de la enfermedad. ¿Cuál es su opinión, doctor, de que haya tantos salvoconductos en la calle? Hay muchas entidades emitiéndolos. Sí, claro, eso ha sido un factor también, otro de los factores que ha inducido en el aumento de los casos. Hay demasiados salvoconductos. Legal, ilegal, clandestino, VIPs. Entonces, si la gente circula con salvoconductos y no tiene por qué circular porque no están abiertos sus bloques, y además utiliza ese salvoconducto para ocio y no para ir al supermercado, no ir a la farmacia, no ir a ejercitarse, entonces lógicamente pues hay demasiada gente en la calle y eso, con que haya un pequeño porcentaje que no cumple con las medidas recomendadas de higiene, entonces ahí tenemos brotes nuevamente. Vamos a otro cambio, doctor. Ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta Hoy con el doctor Xavier Sáenz. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta Hoy con el infectólogo Xavier Sáenz. Doctor, primero la OMS dijo que los asintomáticos contagiaban. Ahora dicen que no. ¿Qué es con eso? No, a ver, yo creo que es un poco fuera de contexto el comentario estuvo fuera de contexto tanto por parte de la vocera de la Organización Mundial de la Salud como por la interpretación que se le dio, ¿no? Ella después aclaró que lo que intentó decir es que la persona que es completamente asintomática durante los 14 días que dura el periodo de incubación, o sea que nunca desarrolló síntomas, no había mucha información sobre cuál era la eficiencia de esa persona en transmitir el virus. Pero también quiso hacer la diferenciación de aquel que es asintomático, pero que a los 2 o 3 días desarrolla síntomas. Eso es lo que le llamamos nosotros el estado presintomático. Ahí sí hay bastante evidencia de que en ese estado presintomático, antes que se desarrollen los síntomas,
la persona puede transmitir la infección de forma eficiente. Entonces, esa es la diferenciación que ella, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, no lo aclaró adecuadamente y ya ha tenido que retroceder y aclarar un poco el concepto. Doctor, usted siempre ha insistido en la importancia de la trazabilidad. ¿Por qué eso no se está haciendo? Yo conozco casos personales en los que el MINSA no ha hecho ninguna trazabilidad. Bueno, se está haciendo, lógicamente, pues, pero es subóptima, no es 100% efectiva. Y eso es muy difícil de lograr en cualquier país. Más si la salud pública no está bien sólida, no hay un modelo unificado de salud, no hay una atención primaria bien vigorosa, no hay personal a nivel local en la comunidad para dar cumplimiento a la medida y para asegurar de que el aislamiento se cumpla, ¿no? Por eso yo creo que es una de las cosas más importantes de la trazabilidad, es que si yo identifico a alguien que tiene síntomas y a sus contactos, esa persona tiene que estar aislada y los contactos aislados inmediatamente, aunque se demore el resultado de la prueba 3, 4, 5 días. Esa persona tiene que estar aislada y cumplir con el aislamiento, ella y todos sus contactos. Ese es Entonces, en el la otro medida que tema, no doctor, porque las pruebas no se están masificando como deberían. Usted hablaba de 4.000 al día. ¿Por qué eso no se está haciendo? Hay personas que van con 2 síntomas a la pública a hacerse sus exámenes, no se los hacen y les toca irse a la privada y salen positivos. Mira, pese a que no hemos llegado a un número ideal de pruebas que se tienen que hacer, Panamá, después de Chile, es en Latinoamérica el país que más pruebas ha hecho. Entonces hay que también reconocer algunas cosas que son positivas. Claro, deberíamos tener muchas más, deberíamos tener por lo menos 4.000 diarias, ese es el número ideal. Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil por disponibilidad de las pruebas, por la alta demanda internacional en pruebas, porque hacen falta equipos en diferentes puntos del país, porque hace falta personal entrenado, porque el personal que hace las pruebas de PCR tiene que ser un personal entrenado. Sí. Entonces, son una conjunción de factores que inciden en que no se hayan hecho la cantidad de pruebas que idealmente deben hacerse, pero se está progresando, se están adquiriendo pruebas, el gobierno está metiendo dinero en adquisición de insumos, el Gorgas está tratando de habilitar equipos en diferentes áreas, en diferentes lugares, está entrenando personal, o sea que ya estamos a más de 2.000 pruebas diarias cuando nunca se había logrado eso. O sea que Doctor, sí se ¿ya está la ciencia haciendo. sabe por cuánto tiempo hay inmunidad? No se sabe, ese es un concepto que no se sabe y todavía es algo que es sumamente importante, saber si la persona va a tener inmunidad por meses o por años. Y eso es importante a la hora de todas estas pruebas que le llamamos nosotros serológicas para dar un pasaporte, un certificado de inmunidad y que la persona vaya a trabajar de forma segura, ¿no? Esa información científica todavía falta porque acordémonos que esto empezó en enero y tenemos básicamente 5 meses de pandemia, ¿no? Doctor, ¿con mascarilla basta o hay que ponerse lentes o protección facial? Cualquier medida de protección adicional es complementaria. Lo que se ha visto es que en la circulación en lugares públicos abiertos, el lavado de manos y la mascarilla y el distanciamiento a más de 2 metros deben ser suficientes para que la persona no se contagie. Pero si estamos en lugares cerrados, pobremente ventilados, entonces la pantalla facial o las gafas evidentemente pues dan un plus, una protección agregada, un valor agregado a la protección, ¿no? Sobre todo Ok. si me tengo que acercar a alguien a menos de 2 metros en el bus o en el metro o en un centro comercial o en un lugar de trabajo, etcétera, o en un hospital donde circula mucho virus, evidentemente. ¿Y por qué ha habido tanta molestia con declaraciones de médicos sobre el manejo de la pandemia? Porque las cosas se están haciendo bastante bien, porque hay mucho médico y personal de laboratorio que está dando la milla extra, está poniendo su rostro, su vida en tratar de contener la pandemia. Entonces, que haya médicos académicos o no académicos diciendo que por qué no hicieron esto, que por qué no hicieron lo otro, realmente desmotiva al personal que está dando todo. Y hay que ponerse en el pellejo de la gente que está trabajando. Están trabajando contra todos los factores inimaginables para dar lo mejor de sí. Entonces se está haciendo las cosas. La Ya hemos crítica hablado es, del número ideal de pruebas, hemos hablado de la trazabilidad, todo eso se ha hablado y se sabe que eso
nadie nos tiene que regañar por no hacer las cosas de esa manera, ¿no? Incluso hay médicos que están hablando de que la vacunación contra la gripe está aumentando el número de casos, una cuestión completamente falsa. Entonces, el grupo médico realmente que está en la primera línea de batalla está desmotivado, agotado, cansado de tanta crítica malintencionada de mucha gente, ¿no? Que no ayuda en nada al control de la pandemia. La duda generalizada es por qué tenemos tantos casos teniendo una cuarentena tan estricta. Bueno, yo no diría que la cuarentena fue estricta, pero no tan estricta en algunos corregimientos. Porque si vemos realmente, incluso los recorridos que hace la policía han detectado una cantidad de gente violando precisamente la cuarentena, mucho más que el número de casos. Pero usted mismo dice que la mayoría de la gente cumple. Sí, pero como dije anteriormente, aunque el 80-90% de las personas cumplan, ese 10% que no cumple aumenta la propagación del virus de una manera exponencial. Y eso es lo que está incidiendo en el número de casos. Después de contagiarse, ¿qué porcentaje de los pacientes no desarrolla síntomas y evoluciona bien? Lo que se sabe hasta ahora, y con información que todavía no es abundante, es que el 30-40% de las personas que se infectan no desarrollan síntomas en ningún momento de la enfermedad. O sea que son reconocidos después cuando se hace una prueba serológica de que tuvo COVID hace 2, 3, 4 semanas o meses. Más o menos eso, 30-40% de las personas no desarrollan ningún tipo de síntoma. En el restante 60 o 70%, ¿los síntomas se desarrollan después de cuántos días y cuántos de ellos quedan hospitalizados? Sí, después del segundo día ya pueden desarrollar las personas síntomas. Y eso va hasta los 14 días, por eso el periodo de incubación es de 2 a 14 días. Y de ese porcentaje que desarrolla síntomas, lo que estamos viendo nosotros es que aquí en Panamá es que más o menos el 10% requiere hospitalización, entre el 7 y el 10%. ¿Y de ellos cuántos mueren? Y la mortalidad en Panamá de las personas que desarrollan síntomas y que están confirmadas como casos, estamos hablando de un 2.2, 2.3%, que es una de las más bajas del mundo. Y yo creo que eso es importante resaltarlo también. Doctor, ¿qué consecuencias quedan, qué secuelas tienen las personas recuperadas? Todavía no se sabe porque todavía esto está empezando, ¿no? Pero se ha visto que, por ejemplo, muchas personas que entran en cuidados intensivos, sobre todo, tienen un estrés postraumático, alteraciones en su salud mental, pueden tener algo de problemas con la capacidad para respirar por un tiempo, debilidad, dificultad para articular palabras, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas manifestaciones que pueden aparecer después de que la persona sale de un hospital, sobre todo los casos más graves. Su opinión, doctor, de algunas hipótesis de Europa que dicen que el virus puede estar disminuyendo su carga. No hay evidencia científica, eso fue una información de un médico italiano, pero hasta ahora no hay ninguna publicación científica que indique que eso está ocurriendo. Entonces, habrá que esperar realmente la evidencia científica para asegurar de que eso es una posibilidad. Por último, doctor, ¿qué hizo Nueva Zelanda también para tener 0 casos activos? O sea, ¿qué han hecho ellos que no hemos hecho nosotros? Bueno, un sistema de salud sólido, fuerte, atención primaria rigurosa. Es un país que prácticamente no tiene pobreza, no tiene lugares hacinados. Es un país de una clase media y alta abundante. Entonces, ahí es mucho más fácil. Es un país muy educado. No hay desigualdades en educación y en estado socioeconómico. Es una ciudad modelo en el mundo, entonces lógicamente pues es más fácil controlar un virus en esas condiciones. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi, pregunta hoy con el infectólogo Xavier San Llorens, miembro de la Comisión Asesora del MINSA para el COVID. Que tenga buen día.